quiero hablar sobre una historia de la Biblia, que la vamos a leer completa. Vamos a hacer una lectura rápida de 2 capítulos para tener idea. Y luego quiero hablar sobre algunos pensamientos que el Señor puso en mi corazón y espero que tú los asimiles. No traje los textos allá, pero se los voy a leer. Está en Juan capítulo 11. Vamos a leer Juan capítulo 10 y 11, perdón. Desde el capítulo 10, 22 y todo el 11. Es una historia muy conocida y es una de las cosas, de los milagros más poderosos que, que han ocurrido. Entonces quiero invitarte a que lo leamos. Voy a tomar cafecito y arrancamos. Para que me lo rellenen. ¿Listos? Muy bien. La sola lectura de palabra yo sé que te va a bendecir. Juan 10, 22 en adelante. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo del Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Sí, o sea, como que, bueno, eso no es, todos estaban con esa duda. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, o sea, Él ha venido diciendo cosas, dando como señales. Estamos, bueno, si es el Mesías, a ver, dígalo, ¿cierto? A veces nos gusta que la gente sea clara. Jesús había sido claro, pero ellos, como son tan incrédulos, siempre pedían más y pedían más y pedían más, y no había argumentos suficientes para convencerlos. Entonces, por más de que Jesús le dijera: sí, yo soy el Mesías, al igual no le iban a creer. Esa es la verdad. Pero le lanzan ese desafío. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. O sea, lo he dicho y lo he probado. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Wow. Una vez más, la gente tomó piedras para matar. Cuando Jesús dijo: el Padre y yo somos uno, está diciendo: Dios y yo somos uno. Yo soy Dios. O sea, ellos lo entendieron así porque de una vez cogieron piedras para pegarle. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Apedrear no era como darle una reprimenda. Quiero que entiendan que a veces vemos: ay, lo van a apedrear, ay, es para darle un regañito y para que no lo vuelva a hacer. No, apedrear era intentar matarlo. Intentar no, matarlo. O sea, un apedreamiento nunca terminaba en: uy, no, no lo pudimos matar. No, un apedreamiento terminaba siempre en ¿qué? Muerte. ¿Sí? Entonces cogieron piedras y lo iban a matar. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Entonces Jesús sí afirmó ser Dios. Y bueno, eso es para otra enseñanza otro día. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dio a ciertos líderes del pueblo. Yo digo que ustedes son dioses y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando yo digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Vuelve y lo dice. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Entonces, Jesús manifiesta que Él es Dios. Ellos lo entendieron bien, pero no creyeron que Él pudiera hacerlo. Entonces querían matarlo. Jesús huyó al otro lado del Jordán, se fue lejos, ¿cierto? Y muchos lo siguieron.
Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Muchos creyeron en Jesús, pero sin embargo Jesús le tocó huir por su vida porque le iban a matar. Muy bien, capítulo 11. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. A quien tú amas, dice otra versión, está muy enfermo. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos saben que el Señor los ama? Muy bien. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? ¿Volvamos a dónde? A Judea. Muy bien. ¿Dónde lo habían apedreado a Jesús? En Judea. Y se quedó varios días aquí al lado del Jordán, y luego le dice a sus discípulos: volvamos a Judea, donde lo habían apedreado. Bueno, esto es importante. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. O sea, suena como raro la respuesta de Jesús. ¿Vas a ir al otro lado a donde te apedrearon? Sí, y dice que el día tiene 12 horas y tiene luz. Los discípulos, ¿cómo que tiene que ver esto? Bueno, lo veremos más adelante. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se podrá mejor. No la agarraban, no la agarraban. Lázaro no se había dormido, se había muerto. Los discípulos le dijeron: entonces se va a poner mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, el que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Tomás sabía que al otro lado los habían apedreado. Entonces, ¿qué dijo Tomás? Pues hermano, pues entonces hagámosle que nos maten. Eso fue lo que dijo Tomás. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro por María, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Marta es bien chistosa, ¿no? Primero dice: yo sé que el Señor te dará todo lo que tú pidas. Sí, Él resucitará. Ay, sí, yo sé que el día de los muertos, el día de la resurrección de los muertos. ¿No sabes que así somos nosotros? Yo creo que el Señor es bueno. Sí, entonces el Señor puede ayudarte. Ay, no, cuando resucite, entonces allá veré toda la bendición de Dios. Así somos, tal cual, como Marta. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Cintia? ¿Lo crees, Zaira? ¿Lo crees, Angélica? ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Que no salga solo en nuestra boca. Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro.
Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que le siguieron. Cuando María llegó, vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo mismo que le dijo la otra hermana, ¿no? Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente, porque Dios se conmueve con nuestro dolor. El Señor no está feliz de vernos sufrir. A Él le duele nuestro dolor. Y dice que, ¿dónde le pusieron? Él les preguntó. Ellos dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. El muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro, la mortaja, ¿no? Y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Ay, a mí me sorprende que no dice que todos los que estaban ahí creyeron, sino que muchos creyeron. Entonces, ¿qué le falta a las personas para creer? El corazón humano. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Es claro, es claro. Y, o sea, si lo dejamos así, las cosas se van a poner bien. Si lo dejamos seguir obrando, esto se va a componer. Hay gente que piensa así. Hay gente que va a alguien a la iglesia, y hago un paréntesis sobre esto. Una vez una mujer llegó a la iglesia. Me tocó ver toda la escena. Ella llegó a la iglesia llorando porque su esposo le había sido infiel, estaba en malos pasos. Oramos, entró a la iglesia, ella se convirtió y con el tiempo el esposo se... Y el esposo empezó a corregirse. Y se empezó a comprometer con la alabanza y pasaba tiempo en la iglesia y la esposa dejó de venir. Mujer, ¿qué pasa? Dijo: no, es que yo tampoco quería que él se metiera. Sí, es que, o sea, se compuso. ¿No han escuchado ustedes la historia de Kaká, el jugador de fútbol brasilero? Este jugador se divorció. Me dice: ¿cómo se divorcia? Si él se convirtió al Señor, no debería divorciarse. Resulta que la mujer dijo: es que no me gusta que sea tan bueno. ¿Por qué se separa de él? Es que es demasiado perfecto. Me dice. Y se separó de él porque ella quería otro estilo de vida, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando aquí. Los líderes querían mantener el control de la gente y viene a componer las cosas. Es que si nos componen las cosas se nos acaban los clientes, ¿cierto? No les convenía. Bueno, cierro el paréntesis. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Gracias, Señor, por eso. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús.
Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaba en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Muy bien, quiero hablarles sobre ese texto hoy. El Señor me puso varios pensamientos que quiero compartirlos con ustedes. Aquí los tengo anotaditos. Me gustaría que me me acompañaran a ver algunas cositas que creo que pueden ser súper útiles para nosotros, nuestra vida espiritual, nuestra vida eh, de aquí en adelante. Jesús resucitó 3 muerticos mientras estuvo aquí en la tierra. A ver quién recuerda las resurrecciones de Jesús. El hijo de la viuda. Lázaro, ¿quién más? La hija de Jairo, ¿cierto? La viuda de Naín, el Señor le restauró, le sanó a su hijo. Acaba de morir y se lo resucitó, ¿no? Había otro que estaba siendo enterrado, que era la niña acaba de morir, el Señor le resucitó. Otro estaba siendo enterrado y el Señor lo resucitó, que era lo llevaban para el entierro. Y a Lázaro ya estaba enterrado. O sea, la muerte. O sea, Jesús tiene poder sobre la muerte. Sea el nivel de tiempo que haya pasado, no importa. El Señor tiene poder sobre la muerte. Y él mismo dice en este texto que Jesucristo es la resurrección y vida. Tienes que entender que la muerte no es algo que Dios, no está dentro del propósito de Dios. Muerte no está dentro del propósito de Dios. La muerte es una consecuencia del pecado. Y la Biblia habla que al final de los tiempos la muerte será el último enemigo que será vencido. Ya no llegará un momento en que después de que resucitaremos no volveremos a ver muerte. ¿Cuántos le alegra eso? Así que la muerte no estaba en el propósito original de Dios. Sin embargo, Él tiene poder sobre ella. Volviendo a la historia, Jesús tenía una amistad muy bonita con esta familia. Eran sus amigos. Cada vez que Jesús venía a este lugar era como para descansar, no se sentaba ahí a pasar tiempo, reír, comer. Y eran sus amigos del alma, tal vez desde la niñez, no sé, pero habían estrechado una amistad muy bonita con ellos, con María, con Marta y con Lázaro. Se quedaba ahí en la casa de ellos. Y esta ciudad donde ellos vivían estaba cerquita a Jerusalén. Era mediodía, un día a pie, llegaba allá. A veces iba a Jerusalén, daba sus sermones, hacía lo que tenía que hacer en Jerusalén y venía en la tarde a dormir en la casa de ellos porque quedaba relativamente cerca. Entonces, quiero que veamos algunos personajes de esta historia y tal vez te vas a sentir identificado con alguno de ellos, con varios, con todos, pero sé que al menos con uno de ellos, de estos personajes en esta historia, te van a reflejar un poco lo que hay en tu corazón y cómo podemos solucionar. Entonces, tratemos varios grupos que había ahí. El primer grupo son los judíos. Los judíos que habían en esta situación, los judíos que habían en ese momento, se dividieron rápidamente en dos grupos. La Biblia dice que muchos judíos vinieron a consolar a Marta y a María. Sabían que llevaban 4 días en la tumba. Y en el versículo 11:45 dice: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Lo que yo les decía ahorita, ¿qué más necesita la gente para creer? O sea, resucitar un muerto de 4 días y eso no los hace creer, no hay cosa que los haga creer, ¿sí o no? No hay cosa que los haga creer. Yo sé que tú te has encontrado con personas que te han dicho, te van a decir, la única forma yo creo es que Dios se me aparezca aquí. Y le apuesto que se le aparece y no cree.
Porque la gente no necesita más pruebas, ya hay suficientemente pruebas. Pero dice que muchos creyeron en él. El versículo siguiente arranca con la palabra pero ¿qué? Dice, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. O sea, hubo un grupo de judíos que creyeron y otros que se fueron de quejetas. Pero no se fueron a donde los fariseos a contarles emocionados. No, hemos encontrado al Mesías, sanó, resucitó un hombre. No, se fueron a darle quejas, hermano. Acá hay un tipo que se levantó fuertemente, es competencia para nosotros. Fueron a darle quejas al otro grupo y uno dice, no entiendo qué es lo que pasó. Y Jesús habló de personas así. Hay una historia también en la Biblia, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, sobre un hombre rico y un hombre pobre que casualmente se llamaba Lázaro. ¿Recuerdan ustedes la historia? Jesús contó esa historia. Dice que el hombre rico comía banquetes sobre la mesa y el hombre pobre comía las migajas que caían de la mesa, y decía que los perros aún lamían sus heridas, las heridas de Lázaro. Dice que ambos murieron y que fueron llevados ambos a un lugar. Lázaro fue llevado a un lugar que se llama el seno de Abraham y el rico fue llevado a un lugar llamado el Hades. Y en ese lugar dice que este hombre tenía una sed terrible y que le ruega a Abraham, Padre Abraham, ¿podrías decirle a Lázaro que moje su dedo en agua y me dé agua, una gotica de agua en mi lengua? Y entonces Abraham le dice, hermano, no se puede porque los que están aquí no pueden cruzar para allá y los que están allá no pueden cruzar para acá, ¿cierto? Entonces luego le dice el hombre rico, yo tengo 5 hermanos. ¿Por qué no dejas ir a Lázaro que vaya y les advierta? Y lo que le contestó Abraham fue, tienen la palabra, tienen los profetas, tienen las escrituras. Si no creen eso, no van a creer ni siquiera si Jesús mismo se les aparece. Y eso es una verdad que tú y yo tenemos que aceptar. Nos duele, pero va a haber personas que realmente no van a creer por más razones, por más pruebas, porque sencillamente han decidido cerrar los ojos. Han decidido rechazar a Jesús a pesar de ver lo que ven. Entonces, no te preocupes. Hay un grupo de personas en esta tierra que son así como este tipo de judíos, que no van a creer por más de que se les presenten argumentos. Y que tal vez son personas en las que ya no tenemos que gastar más energías tratando de convencer a los inconvencibles, porque no es una cuestión de pruebas, sino no es una cuestión de que voluntariamente han elegido no creer, rechazar la verdad y endurecer su corazón. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que tanto los judíos que creyeron como el grupo de judíos que no creyeron, ambos fueron a consolar a María y a Marta. Y uno podría decir que ambos grupos hicieron buenas obras. ¿Y esto qué demuestra? Que las buenas obras no son las que salvan. Tú a veces vas a tener que ir a un entierro y vas a escuchar a personas diciendo, y tan bueno que era. Las personas que ayudó, las donaciones que hizo, la generosidad, el cariño, era tan decente. Pero eso no es lo que lo lleva al cielo. No se trata de hacer buenas obras, sino lo que tú haces con el Hijo de Dios. Eso es lo que importa. Entonces, hay personas, hay no cristianos, hay ateos, más buena gente que muchos cristianos. Sin embargo, por más buena gente, pueden estar pasando la eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de buenas obras, para que nadie se gloríe. Esa persona buena puede llegar al cielo y pero yo todo lo que hice, Señor. Y yo veo que hay muchos cristianos que piensan lo mismo, ¿no? Están pensando que es a través de las buenas obras. Y yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga. Yo voy a hacer un ayuno para que Dios tenga compasión de mí. Yo voy a dar buenas ofrendas. Ese pensamiento abunda entre nosotros, iglesia. Hay que derribar ese pensamiento porque no es así. Es un pensamiento equivocado. A Dios le desagrada que nosotros pensemos que podemos comprar un favor de Él. A Él le desagrada que tú pienses que si tú haces buenas obras, entonces ahora sí Dios va a ser misericordioso contigo. No, Dios fue misericordioso contigo a pesar
de ti, a pesar de mí, a pesar de nuestras malas obras. No somos salvos por esas buenas obras, sino por gracia. Gracia significa que tú no tienes que pagar nada, y si tú ofreces plata por eso, eso es detestable. Si tú ofreces obras por tu salvación, eso es detestable para Dios. Muchos dirán, ay, pastor, entonces ya no voy a hacer nada bueno. No, no, es que no lo vas a hacer para agradar a Dios. Lo haces porque Dios fue bueno contigo y tú lo haces sin esperar nada a cambio. Amén. Entonces las obras no nos salvan. Yo sé que tú estás en este ayuno, en este lugar, tratando de buscar la voluntad de Dios y agradar a Dios, pero esa no es la motivación correcta. Tú lo haces es porque Dios es bueno, pero no para robarle o sonsacarle un favor a Dios. Comprar algo que se te ha entregado por gracia. No compres algo que se te ha entregado por gracia. Entonces, este es el primer grupo de personas, los judíos, ¿no? Unos creyeron y otros no, y nos demuestra que a pesar de que muchas personas van a ver la obra de Dios, no van a creer. Tenemos que aprender a lidiar con eso y vivir con eso. No podemos salvarlos a todos. No podemos salvarlos a todos. Es más, no salvamos a nadie. Pero la salvación siempre va a ser voluntaria. Ha sido por gracia, pero algunos han decidido no tomarla. Y yo sé que tú conoces a alguien. ¿Qué hago, pastor? Pero me duele. ¿Cómo puede ser tan duro de su corazón? Ora, tal vez Dios tenga misericordia y más adelante su corazón sea ablandado como el de nosotros fue en un momento, ¿sí? Pero de todas maneras siempre ser conscientes de que va a determinar la vida eterna una decisión. Y algunos no la van a tomar. Muy bien, ese es el primer grupo de personas. Segundo grupo de personas, los discípulos. ¿Quiénes son este tipo de personas en la historia? Los discípulos son ese tipo de personas que son comprometidas. Tal vez tú o yo. Estamos ahí a la par del maestro. Hemos creído en él, que caminamos con él, que le obedecemos. Sin embargo, los discípulos en esta historia tienen una actitud que el Señor no quiere que nosotros tengamos. Y era una actitud fatalista. A pesar de que caminaban con Jesús, eran fatalistas. Ellos, vamos a morir allá entonces, dijo Tomás, ¿se acuerdan? Los judíos están intentando matar a Jesús, ¿se acuerdan? Lo intentaron matar. Escapó. Vámonos todos, se fueron los discípulos corriendo con Jesús y se salvaron. Reciben la noticia sobre Lázaro y Jesús dice, regresemos. Y los discípulos que dicen, Señor, te van a matar, van a intentar matarte otra vez. O sea, los discípulos como que no querían ir. O sea, yo creo que llegaron a pensar que seguir a Jesús se había convertido en un problema para ellos. Se dieron cuenta que seguir a Jesús podría ser peligroso. Se dieron cuenta que seguir a Jesús podría costarles la vida. Pero eso es algo que Jesús les había advertido. Sin embargo, ¿qué actitud vamos a tener nosotros cuando nos demos cuenta que seguir a Jesús puede ser peligroso? Yo quiero advertirte algo, seguir a Jesús puede ser peligroso. Desde ser rechazado por tu familia, desde ser abandonado por una relación, desde ser rechazado en un trabajo, hasta ser perseguido para maltratarte, llevarte a la cárcel, incluso morir. Iglesia, déjame decirte algo con mucho cariño hoy que de pronto te impactará. Caminar con Jesús puede costarte la vida. La pregunta es, ¿qué actitud vas a tomar? ¿Fatalista como la de los discípulos? ¿Seguir a Jesús se vuelve una carga? No quiero la persecución, no quiero el dolor del rechazo, no quiero. Y hay cristianos que luchan con eso, saben que Jesús es su Salvador, pero también saben que eso trae problemas, pero no hacen la paz con ese sentimiento. Tenemos que hacer la paz con esos sentimientos de temor que nos puede producir el seguir a Jesús. No puede haber temor. Debe haber alegría, porque el mayor honor que una persona puede tener es ser seguidor de Jesús. Ahí esperé que todos dijeran amén. Pero el mayor honor que una persona puede tener es ser seguidor de Jesús. No importa que traiga problemas, el ser seguidor de Jesús. Ellos, después de que Jesús resucitó, lo entendieron y todos murieron. Yo sé que es difícil decirlo, pero casi que todos murieron con gusto. Porque entendieron que morir por Jesús era el honor más grande que había. Pero tal vez vivimos una generación de cristianos
que no piensan en el ser seguidores de Jesús como un tema problemático. Y el día que se presenta el problema, huyen, abandonan, sueltan, niegan a Jesús. Apocalipsis 12:11 dice, ellos, está hablando de los apóstoles, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar. Iglesia, es un honor ser seguidor de Jesús. Es un honor sufrir por Jesús. Es un honor ser despreciado y rechazado por la causa de Jesús. Pero quiero hacer una aclaración. Hay cristianos que no son perseguidos por ser cristianos, sino por ser mal testimonio. Y cristiano. Entonces dicen los cristianos de mal testimonio, dicen, me están persiguiendo por la causa de Jesús. Mentira, usted está haciendo mal testimonio. Pero hay otros creyentes que sí son perseguidos por su fe en Jesús. Nuestros jóvenes en sus universidades, nuestros niños en sus colegios, les llaman ignorantes, retrógrados, les llaman de otra época, les llaman de cualquier manera, los rechazan, los insultan, los tratan mal, los rechazan, los desprecian, los aíslan por ser cristianos. En mi iglesia he visto personas que su familia le ha dicho, si usted sigue yendo a esa iglesia, usted no tiene nada que ver con. Algunos han cedido a esa presión porque me gusta Jesús, pero no me gustan los problemas que trae ser seguidor de Jesús. Y otros han sido valientes, ¿saben por qué? Porque han dicho, para mí es un honor seguir a Jesús, porque Él dio la vida por mí y nadie lo ha hecho. Entonces, es una actitud que todo cristiano debería tener. Si la voluntad de Dios me pone en peligro, incluso la muerte, estoy comprometido. ¿Cuántos están comprometidos? Yo sé que es difícil decir amén ahí. Yo sé que es difícil decir amén ahí, pero creo que un verdadero cristiano en últimas se destacará por eso. Los tiempos se están poniendo así, peligrosos, complicados, donde ser creyente es algo que la sociedad cada día acepta menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Así que podemos ser obedientes como los discípulos sin ser fatalistas. Porque si nuestra obediencia a Cristo nos cuesta la vida, todavía somos vencedores. ¿O no? Yo siento que el cielo, y la Biblia lo dice, me respalda eso, de que en el cielo no todos seremos iguales. Va a haber coronas, premios, lugares de honor y delegaciones administrativas a unos más que a otros. Y yo creo que aquellos que sufren martirio serán de gente de alto rango. Y aquel que se salva ahí, como mejor dicho, que casi como dice, como que quemándose las barbas, así casi se va para el infierno, van a ser personas de poco rango en el reino de los cielos. Se salvarán. Creo que está en Hechos o en Romanos que dice, se salvarán. Así como el que pasa raspando, pero llega al cielo al nivel más bajo, digamos. Pero un mártir, creo yo, que muere por Jesús y no se avergüenza de Jesús, tendrán rangos altos. No por 80 años, no por 200 años, eternamente. Nosotros valoramos mucho estos poquitos 80 años que Dios nos regala. Ay, no, entonces que nadie sepa que soy cristiano. Nadie se dé cuenta que yo amo al Señor, porque qué vergüenza, qué dolor. Y aferramos nuestra posición aquí en la tierra. Y cuando lleguemos al cielo, pues no, hermano, yo me hubiera aferrado más bien a otra cosa. Hay personas que no perciben eso, pero eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que no valoraron tanto su vida como para evitar. Porque el morir es Cristo, dijo Pablo. El vivir es ganancia, pero el morir es Cristo, ¿cierto? Entonces, los discípulos, este grupo de hombres que le obedecían al Señor, pero tenían una actitud fatalista, estaba mal esta actitud. Porque primero que todo es un honor obedecer a Jesús y segundo, porque no iban a morir. No iban a morir allá. A veces mucho temor porque pensamos que tan pronto sepan que yo soy un cristiano, entonces me van a acabar y me van a matar y me van a robar y me van a, mejor dicho. ¿Sabes? ¿Tú sabías que el 90% de las cosas que pensamos, que creemos que nos va a pasar, no pasan?
Y por eso a muchos cristianos les da temor. Una clave que yo les di a mis hijos es, cuando llegue a su colegio, llegue a su universidad, o llegue al semestre donde nadie lo conoce, lo primero que hagan es identifíquense como cristianos. De una. Porque si no, después les va a dar miedo y ustedes resultan negando a Jesús. De una, desde el primer día, desde el día uno, digan, yo creo en Jesucristo, háganselo notar, yo soy cristiano, voy a una iglesia, lo que sea. ¿Y sabes qué? Tú descansas, ya no tienes presión. De aquí en adelante lo que tienes que vivir es vivir una vida porque todos te van a ver. Y van a decir, bueno, vamos a ver si es cierto. Pero aquellos que les da miedo desde un principio mostrar la relación que tienen con Jesús son personas tibias y personas que todo el tiempo están tratando de ocultar su fe. Y el Señor dice, si ustedes se avergüenzan de mí en la tierra, yo me avergonzaré de ustedes en el cielo. Entonces no vale la pena. Además, ¿cómo vamos? O sea, lo ilógico es, ¿cómo vamos a negar al único que fue capaz de morir por mí? O sea, no fue que me pagó una deuda económica o me solucionó un problema de... No, murió por mí, le puso el pecho a la bala que iba hacia mí. O sea, esa cruz era el castigo final que yo debería tener. Y Él lo tomó, Él fue mi sustituto. ¿Cómo no vivir el resto de mi vida con una actitud de alegría y de gozo a pesar de las dificultades que trae el ser seguidor de Jesús? Tremendo, ¿sí o no? No sé si lo hayas pensado, pero los discípulos representan a ese grupo. Porque hay creyentes que están muy comprometidos por Dios y siempre ven como el lado oscuro de las cosas, ¿no? Siempre esperan lo peor. Romanos 8, 35, 37 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Así que por más de que se ponga el camino feo para el cristianismo, para los creyentes, seguimos siendo victoriosos y vencedores, iglesia. A pesar de que nos pongan estorbos, a pesar de que nos critiquen nuestra fe, a pesar de que nos ataquen, seguiremos siendo victoriosos. Y si un día estos por alguna razón resultan metiéndonos a las cárceles o matándonos, seguimos siendo victoriosos por la eternidad. Esa es la actitud que Dios espera de los creyentes. Si tenemos dificultades, sé que tendremos desafíos, batallas, pero podemos tener una actitud victoriosa en todo eso. No de víctima. No como los discípulos, Señor, nos van a matar. Señor, ¿cómo le ocurre volver allá otra vez? No, yo a qué horas decidí aceptar ser seguidor tuyo, ver en los problemas en que me he metido. No, disfrutar, alegrarnos, gozarnos en medio de las cosas que puede traer ser cristiano. Porque puede traer cosas. Y las ha traído. Muy bien, esos fueron los discípulos. Veamos otro grupo de personajes de esta historia. Marta y María, las hermanas de Lázaro. Pensemos un poquito en ellas. En el versículo 3 del capítulo 11 dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido. Otra versión dice, a quien amas, está enfermo. Mire que no dice, no está basada en Señor. Si tú nos amas, Señor, porque tú amas. No, sino que nosotros te amamos. O sea, ellas no usaron las cosas buenas que ellas pudieron hacer. ¿Cómo me hago entender? Enviaron una súplica no basada en el amor de ellas por Jesús, sino en el amor de Jesús por ellos. Lázaro había apoyado el ministerio. Y no dijeron, Señor, mira que nosotros te recibimos aquí cada vez que pasas. Señor, cada vez que tú necesitas un lugar donde descansar, ¿no hemos estado para ti? Cuando necesitabas comida, ¿no te dimos comida, Señor? La iglesia estaba en necesidad y el pastor estaba pidiendo para el arriendo. ¿No di una ofrenda más grande que la otra semana? ¿No ayudé en esa actividad que hicieron en la iglesia el otro día? Señor, ¿se acuerda que yo pasé una viejita por la calle la semana pasada? La ayudé a cruzar la calle. No usaron eso. No usaron sus obras ni para acudir al amor de Dios, sino que usaron el amor de Dios. Decirle, Señor, tú que amas a Lázaro,
Esa es una buena forma de orar al Señor. Nunca ores al Señor, Señor, mírame que yo me he portado bien. No ores así. Dile, Señor, yo sé que tú eres bueno y tú me amas. No merezco nada. Es que siempre hacemos oraciones como desde el merecimiento de nosotros, ¿no? Señor, mira que yo he hecho suficiente como para que tú tengas en cuenta mi oración. Yo he sido un buen padre, Señor. No he sido una mala madre. Yo no robo ni mato. Y algunos pensamos, como hace un rato, que son nuestras obras las que agradan a Dios. Pero ¿sabes por cómo debemos, la manera correcta de acudir a Dios? ¿Sabes cuál es? Como acudieron ellas. Señor, porque tú nos amas. Porque tú nos amas, yo te pido que me ayudes. No porque yo lo merezca, sino porque tú eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordioso. Entonces acudimos al carácter de Jesús. Nuestra oración debe ser así. No acudimos a nuestras buenas obras para tratar de comprar un favor de Dios, sino acudimos a su amor misericordioso a pesar de nosotros. Muchos vienen al Señor diciendo, te he servido, he sido generoso, me he portado bien. Señor, si me sanas, Señor, voy a caminar las calles de la ciudad y le diré a todos lo bueno que tú eres. No. Ven María y Marta la necesidad que ellas tienen, pero la ven a través del amor de Dios hacia ellos. Resulta que Jesús les devuelve el mensaje. Cuando les devuelve el mensaje, posiblemente ya Lázaro ya se había muerto, o por lo menos estaba agonizando. Y los mensajeros le dicen, Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte. Y al rato se murió. ¿Sí? O sea, llegó el mensaje, no llegó Jesús, que era lo que ellos esperaban. Llegó el mensaje y el mensaje dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ellas se tranquilizan un ratico y el hermano se muere. Y María dirá, bueno, Señor, yo estaba esperando que, si no era para muerte, que no se muriera. No entiendo. Empieza de pronto María a decir, bueno, yo vi una resurrección, Jesús resucitó, ¿cierto? Y empiezan a tener esperanza. Yo sé que resucitará a Lázaro. Y después de un día, no llegó Jesús. Y empezó el cuerpo de Lázaro a ver feo. Entonces empezaron los judíos, a Marta y María. Pues no es por molestarnos y todo, pero lo mejor va a ser que ya lo enterremos. Sí, ellas guardando esa esperanza, nada que llegaba a Jesús. Entonces deciden enterrarlo y aún así Jesús nada que lleva. Ellas sabían que Jesús había recibido el mensaje, ¿cierto? Porque Él les devolvió el mensaje diciendo que eso no era para muerte. Y empiezan a dudar del amor de Jesús. ¿Será que Jesús sí nos ama? Y Jesús espera varios días, tremendo, para empezar el viaje de regreso, un viaje que era un viaje de un día, porque recuerden que estaba en Jerusalén y era cerquita a donde ellas estaban y no viene. Entonces empieza la fe de ellas como a tener temor, ¿no? A dudar y empieza a haber angustia. Y cuando llega por fin Jesús, sale María y sale Marta, le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, ese reclamo que siento que es natural, no hubiera muerto. Y Jesús le dice, tu hijo resucitará, tu hermano resucitará, perdón. Y María hace algo, o Marta, bueno, la que salió, Señor, yo sé que resucitará. O sea, acabas de decir que ella cree que cualquier cosa que Él le pida lo hará, pero luego dice, yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos. Yo me siento identificado con Marta y María, y yo de pronto tú también, que ellas son como muchos de nosotros, que tenemos fe en el pasado, lo que Jesús hizo con la hija de Jairo. Tenemos fe en el futuro, que el Señor nos resucitará, pero no tenemos fe para nuestra necesidad hoy. No tenemos fe para nuestro problema hoy. No tenemos fe para nuestra realidad de hoy. Y esa era Marta y María. Tenían fe en que Dios sí resucitó a otros, que Dios nos resucitará en la resurrección al final de los tiempos, pero que hoy no. ¿Será que nos pasa eso? Que yo sé que Dios tiene poder, pero tal vez no soy especial para Él. Sé que Dios tiene poder, pero es para otra gente que tenga con más fe y sea más juiciosa que yo. No, es que esa hermana sí se lo merece porque ella no falla a la iglesia. Yo como soy descuidadito para ir a la iglesia, entonces conmigo
No, ¿sabes que a veces pensamos así? Personas que tienen testimonios viejos. Eso me pasó hace 70 años, yo vi la gloria del Señor. Pero la fe no funciona para ellos hoy en día. Déjame decirte algo, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Si el Señor sanó, puede sanar hoy, iglesia. Dios te puede sanar, Dios te puede sanar, Dios te puede sanar, Dios me puede sanar. Dios te puede levantar, Dios te puede restaurar, Dios puede salvar a tus hijos. Dios puede para hoy, Dios puede para hoy, iglesia, Dios puede para hoy. No te quedes con los testimonios de hace 10 años. Todavía contando el día que el Señor se encontró 10,000 pesos en la calle cuando era niña. ¿Y tu necesidad de hoy qué? ¿Será que Dios no la suple? ¿Será que tu realidad, Dios no está pendiente de esa realidad? María podría creer que en el futuro el Señor allá en la eternidad, y eso está bien, claro, nuestra mayor esperanza está en que seremos resucitados. No lo dudes, no lo dudes que seremos levantados de los muertos con un cuerpo nuevo donde ya no tendremos dolor ni enfermedad. Pero tampoco pienses que tienes que vivir estos 50, 60, 80 años más que te faltan por vivir en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la enfermedad y de la pobreza. Aunque no predico un evangelio de la prosperidad, que todo te indica que tienes que ser prosperado y tienes que salud, dinero y amor, no me quiero ir al límite tampoco de decir que entonces para este tiempo no hay promesas. Que no vivimos para ser prosperados y tener cosas, pero sí hay promesas para aquí, la tierra de los vivientes para nosotros, que sí podemos tomar. Obviamente de alguna cosa nos habremos de morir, pero tenemos la esperanza en Dios de que si estamos en enfermedad yo puedo pedirlo y Dios me puede sanar. Que si estoy en escasez Dios proveerá. Yo sé que en el cielo no me faltará nada. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de que allá no habrá necesidad de dinero. Allá las cosas que yo necesito todas las tendré. Pero también estoy seguro de que Dios tiene promesas de provisión para nosotros en el hoy. Que Dios puede ayudarnos a saldar una deuda impagable. Que Dios puede ayudarnos a restaurar la relación con el esposo, con los hijos. No solamente pongamos nuestra esperanza, que es muy importante, en el futuro y en las promesas eternas. Eso nos ayuda a vivir sabiendo de que pues todo no lo voy a tener aquí. Pero tampoco puedo dejar de lado que sí hay promesas para mí hoy. De que la resurrección de Lázaro era para ese día. No era solamente para el día de la resurrección de los muertos. No vivas una vida como diciendo yo solo espero ese día cuando Cristo volverá, porque solo allí encontraré respuestas a todas mis oraciones. Si no, ¿para qué es este ayuno? Si no, ¿para qué venimos a orar los miércoles aquí? Si no tenemos esperanza de que Dios nos va a ayudar con nuestras realidades. ¿Para qué hacemos un devocional? Claro, conectamos con Dios y es importante. ¿Voy a Dios de manera desinteresada? Claro que sí, pero ¿cómo voy a morirme yo con la nevera llena? Sí, sería tonto morirme de hambre con la nevera llena, teniendo al Dios proveedor, sustentador, sanador, defensor de los débiles, Padre, Señor, Rey de Reyes, todo lo que necesito. O sea, no vivo para tener cosas y posesiones, pero creo que Dios puede suplir mis necesidades emocionales, físicas, espirituales. ¿Cuántos lo creen? No seamos como María que decimos, yo sé que cuando me muera todo será restaurado. Sí, eso es verdad. Pero el Señor venía con una respuesta para ese momento. Él iba a darle vida a su hijo. Ella no lo lograba entender. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección. No dice, yo seré. ¿Cierto? No dice, yo seré la resurrección y la vida. Dice, yo soy. Es un presente continuo para mi necesidad de hoy. O si no, ¿para qué hubiera puesto el Señor Jesús en el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro, la oración guía. ¿Por qué hubiera puesto el Señor Jesús, danos hoy el pan de cada día? Si no estábamos dispuestos, o sea, como que tenemos que vivir en una vida de miseria, solo pensando que las bendiciones vendrán después de la resurrección de los muertos. Claro, allá viene lo mejor, claro que sí, no tendrá comparación los tesoros celestiales con ninguna cosa que hayamos vivido acá. Pero Dios es un Dios que nos puso en este mundo y conoce nuestras necesidades y nos dará lo necesario para vivir en este mundo, para bendecir, para ayudar a otros, en fin. Entonces tenemos que sacarnos eso de nuestra mente, que algún día en la eternidad es que recibiré aquí también, porque Él no dijo yo seré, dice yo soy.
la resurrección y la vida. Así que donde está Dios hay vida. Donde está Dios hay posibilidades de mejorar, de sanidad, de libertad. Yo sé que habrá muchos salvos que llegarán al cielo y dicen, no, todo lo que había para mí en la tierra y no lo tomé. Por tener un pensamiento equivocado de que solo en la eternidad. Esa es nuestra meta, es nuestro objetivo y es lo más importante. Pero yo creo que Dios puede darnos las fuerzas para vivir una vida buena en esta tierra. ¿No quieres eso? Los veo como, ay, de pronto. No, es así. Es así. No seamos como Marta y María que creyeron que eso era para cuando resucitemos de los muertos. Yo creo que Dios puede darnos una buena vida, una buena vejez, una buena muerte, dejar herencia a nuestros hijos. Si no lo hace, lo acepto, no hay problema, pero no vivo creyendo que no. Prefiero creer que sí. Prefiero creer que hay un Dios que puede bendecirme aquí en la tierra de los vivientes. Muy bien, ¿qué personajes hemos estudiado? Muy bien, ahora vamos a ver a Lázaro. Lázaro. Entonces Lázaro está muerto. Llega Jesús, ¿dónde está, chicas? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde está? Lo llevaron a donde está la tumba, ¿cierto? Cuando Jesús lo llama, ¿qué dice? Lázaro, sal de allá. O sea, yo me imagino que Lázaro se murió y estaba en ese momento donde empieza a encontrarse con Abraham, con Isaías, con Malaquí, empieza a saludarlo a todos. Hola, ay, esto es muy bonito por acá. Cuando de un momento a otro empieza a escuchar que lo estaban llamando. Lázaro, ven fuera, y empieza a mirar para atrás. Cuando de un momento a otro se despierta, eso me lo imagino, yo no digo que sea así. Hay que jugar con la imaginación. Se despierta, abre los ojos y no ve nada porque tiene los ojos tapados. Pero escucha gente afuera, hay ruidos, se escucha todo como encerrado y se levanta y empiezan a mover la piedra y entra luz y él empieza a caminar así como un zombie hacia la puerta del... que no podía ni caminar, con los ojos tapados, vendado. Mira, estaba vivo, pero estaba atado. Lázaro estaba vivo, pero atado. ¿Sabes que hay creyentes que han nacido de nuevo? Están vivos por dentro, pero atados por fuera. ¿Sí? No es justo que como creyentes vivamos. No es justo, no está bien. O sea, un creyente atado debe ser algo que hay que solucionar rápido. Tan rápido que Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero ¿quién lo debía desatar? Mire que no fue Jesús el que lo desató. Fueron su familia, sus hermanos, la gente. Entonces, hay muchos que han nacido de nuevo, que han recibido vida eterna, siguen atados por sus viejos hábitos, por su antigua vida, por sus hábitos pecaminosos, por cosas de las que todavía no son libres. Y de pronto mucha gente lo que hace es juzgarlos por sus mortajas. Hay creyentes, personas que llegan a la iglesia. ¿Cómo van a llegar? Un recién creyente, ¿cómo llega? Atado. Todavía viene con malas palabras. Todavía tiene sus hábitos. Es más, no ha podido dejar de cigarrillo. No ha podido dejar el licor. No ha podido dejar. Llegaron sin casarse porque estaban arrejuntados y están recién llegados y ellos no entienden que tienen que casarse, pero que están viviendo en pecado. Pero la gente empieza a sí saben ustedes que están en adulterio, ¿no? Esa ropita que usted usa no es como de cristiano. Y empiezan a juzgar las personas porque recién nacieron, pero están atados. Mucho cuidado con juzgar porque posiblemente por dentro estén vivos. Te vas a ver sorprendido por la gente que vas a ver en el cielo. Atados, pero vivos. Entonces no juzguemos. Creo que ese es el llamado del Señor. Mejor ten cuidado de juzgarlos y decir que no son salvos. Quédate calladito, tú no sabes. Juzgamos a las personas por sus apariencias, por sus malos hábitos. Pero lo importante es esto. Cometemos el error de juzgar en lugar de hacer lo que el Señor nos mandó. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó a hacer?
desátenlos ustedes. Desátenlos, quítenle las vendas, quítenles con amor esas mortajas que no los dejan caminar con libertad. Yo sé que están atados todavía con ropas funerarias a su antigua vida, pero por dentro ya nacieron de nuevo. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que desatarlos, no juzgarlos. Por eso la iglesia es un lugar que todo el mundo debe entrar con libertad. ¿Cómo así que, ay, 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 como hay en la iglesia así? Al contrario, es salvo, pero todavía le falta quitarse esos trapos. Con el tiempo, con sabiduría, con paciencia y con amor, les vamos a ir quitando las vendas, les vamos a ir quitando aquellas cosas que los atan. Pero debemos entender que son bebés espirituales. Yo recuerdo una vez que yo les he contado, llegó a la iglesia un chico que venía del mundo del rock, donde era manejaba el sonido a bandas de rock. Y llegó a la iglesia vestido de negro, con tatuajes, con el pelo, era crespo y parecía un micrófono gigante, así con el pelo, con el náforo, ¿sí? Y las camisetas aquí decía unos manes pintados, las caras así horribles. Pero llegó a los caminos del Señor y él llegó a la iglesia y yo recuerdo una hermana que se sentaba al frente, asistía a todos los ayunos, asistía a todos los cultos de la iglesia, no fallaba, oraba duro que todo el mundo la escuchaba, cuando hablaba decía amén, gloria a Dios, aleluya. Y un día y miraba para atrás a ese muchacho y le daba una ira verlo, le daba una rabia verlo. Y entonces el pastor le permitió, se bautizó y sirvió, empezó a servir en el sonido de la iglesia, manejaba y quedaba atrás el sonido de la iglesia. Y entonces un día se trajo un amigo. ¿Cómo era el amigo? Camiseta negra, con matachos aquí terribles, tatuado, tenía unas argollas aquí en las orejas que era más grande la argolla que la oreja. Y estar no soportaba verlo. Y un día se fue desde ahí, desde el adelante. Yo recuerdo porque yo lideraba en ese tiempo. Y se fue hasta atrás. Y yo veía que le hacía. Yo desde aquí, desde el púlpito, viendo que ella nunca volvió. Y el otro chico, el que venía a la iglesia, se hirió, claro. En la herida en su corazón. Yo lo traje. Yo le estaba explicando las cosas de la iglesia. Y esta hermana, en lugar de ayudarle a quitarlas, lo juzgó. Entonces, familia, no juzguemos a los demás. No andemos criticando su estilo de vida, ¿sí? Enseñemos la palabra, digámosle lo que tienen que hacer por la palabra, hagámoslo con amor y dejémosle la obra al Señor transformadora. Nosotros, mire, si no hemos podido cambiarnos a nosotros, sí vamos a poder cambiar a otro. Ya es mucho que haya logrado romper el temor de cruzar esa puerta, porque bien difícil que es entrar a una iglesia. Y más si tú vienes de una vida difícil o de un mundo que según para ellos la iglesia se opone. Tenemos que cada día ser más amables con los Lázaros que están resucitando. El Señor está resucitando Lázaros que uno ni sabe. Sencillamente no juzgues y poco a poco con el amor de Dios le vamos a ir quitando esas vendas, lo vamos ministrando para ser sanado. No es cambiarle la forma de vestir, es ministrar su corazón herido y Dios cambiará lo que Él crea que tenga que cambiar. No que sean como yo quiera que sean. Es que el cristiano debe vestir así. El cristiano tiene que tener esto y tiene que mostrar y tiene que... Eso dejémoselo a Dios. Eso dejémoselo a Dios, porque por eso es que muchas personas no quieren saber nada de la iglesia, porque es un lugar donde llegan, van a ser juzgados. Pero yo le doy gracias a Dios porque eso no pasa con nosotros. Somos una iglesia que amamos, que perdonamos, que somos pacientes con el proceso de los demás. Sabemos respetar el proceso de Dios en las personas. No cambiamos a las personas, les ayudamos a quitar las vendas. ¿Cómo ayudamos a esos Lázaros que están resucitando? Primero, modelando una vida cristiana. Modelando. Siendo nosotros los cristianos que podemos ser espejo para otras personas, ¿no? Ellos deberían mirarnos y ver lo que es ser un buen padre, lo que es ser un buen esposo, lo que es ser un padre. Nosotros tenemos que convertirnos en ejemplos vivos para estos Lázaros que Dios está resucitando. Lo segundo que debemos hacer es enseñarles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios limpia a las personas. Enseñarles la palabra. Cuando nosotros le enseñamos la palabra hace su trabajo. Dice, si permanecen en mis palabras, serán mis discípulos y la verdad los hará
libres. No es mi cantaleta, no, es la verdad. Enseñémosle la palabra y dejémosle el proceso a Dios. Lo tercero que podemos hacer es orar por ellos. Oremos, oremos, oremos. Cada persona nueva que llegue a la iglesia, ayude a mi iglesia a orar, que seamos orando por el Señor, que se afirme, Señor, que no se vaya. Dios, no permitas que yo sea piedra de tropiezo para Él. Yo quiero ser buen ejemplo para Él. Mire, una de las cosas que hacemos cuando presentamos niños en la iglesia es que no solamente le entregamos un compromiso de educación cristiana a los papás, sino que yo siempre le digo a la iglesia, iglesia, y ustedes van a ser vistos por ese niño. Él va a crecer acá en la iglesia y los va a ver a ustedes. Y va a aprender de ustedes. Dios quiere usarte para ayudar a las personas a ser libres, quitar los velos para que sirvan a Dios con toda su vida. Pero es así, no es a través del juicio. Tercero es orar por ellos. Ser ejemplo, enseñarles la palabra de Dios y orar por ellos. Tremendo, ¿no? Nos tocó ministrar en una iglesia con mi esposa una vez. Ay, era demasiado importante la forma de vestir para ellos. Tan importante que no importaba si usted era buena o mala esposa. Lo importante es que usted tuviera el tipo de ropa. Definía a un cristiano. Y se acerca a una mujer y le trae como 100,000 pesos. Dice a mi esposa, mire pastora, que por favor se compre un vestidito. Ella quería que se comprara un vestido que fuera hasta el suelo. Un vestido que fuera hasta el suelo. Imagínense, cuando le damos la importancia a las cosas equivocadas, damos valor a las cosas que no tienen valor. Bueno, el quinto personaje que aparece ahí, muchos dicen, ¿dónde aparece? El diablo. Sí, el diablo no se menciona, pero está en medio de toda la historia. Ponle que Juan 8, 37, 41 y 44, mira lo que dice. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, está hablando Jesús, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa como ustedes están haciendo, ¿no? Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. O sea, es mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Entonces está diciendo, ustedes están intentando matarme, asesinarme. Y vienen a decir que son hijos de Dios. Si es que el asesino es el diablo, no Dios. Entonces ustedes son hijos del diablo. Entonces Jesús dijo que la intención que ellos tenían de matarlo era porque ellos estaban influenciados por Satanás, que es un homicida. Ahora, el diablo no solamente es homicida, también causa enfermedades. En Lucas 3, 11 al 16, mira lo que dice. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. ¿Por causa de qué? De un demonio, o sea, una enfermedad causada por demonios. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Sin embargo, a esa mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Entonces, Jesús dijo que esta mujer la había enfermado, ¿quién? Satanás. Este es uno de los muchos ejemplos de la Biblia donde encontramos que un demonio enferma a personas. Lo hemos visto que causaba espíritu. Dios en una ocasión dice espíritu ciego y mudo. Un demonio que tenía un niño, a un chico ciego y mudo. Bueno, hay varios ejemplos de cómo los demonios causan enfermedades. Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando, ¿a quiénes? A todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, no todas las enfermedades son producidas por el demonio. Pero decir que ninguna enfermedad es producida por el demonio es ser
no ser sincero con lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando leíamos al principio en Juan 10, cuando los judíos estaban tratando de apedrear a Jesús, lo leímos. ¿Quién creen ustedes que estaba detrás de eso? ¿Quién creen ustedes que estaba detrás de querer matar a Jesús a piedra? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El diablo. No lo logró, porque Jesús huyó, además no era el tiempo, pero Satanás quedó con esa espinita de que casi lo logra, yo casi por poco se me escapó. ¿Qué tal si aprovecho que esta gente está alborotada y están emocionados? ¿Qué tal si hago que venga otra vez? Pues lo voy a... ¿Qué hago? ¿Qué hago para hacer que Jesús regrese? ¿Qué cree que hizo? Ya lo leímos hoy. ¿Qué creen que hizo Jesús? Perdón, ¿qué creen que hizo el enemigo para hacer que Jesús regresara? Porque si lo enfermaba, entonces por su amigo Jesús vendría. Los ánimos están alborotados. Los discípulos también pensaban lo mismo. Señor, si volvemos allá nos mata. Así que Satanás estaba detrás de todo esto. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y Jesús no lo ignoró. Por eso no fue inmediatamente a sanar a Lázaro, sino que esperó unos días. Porque él no ignoró las maquinaciones del enemigo. Entonces, el enemigo sí tiene su trabajo vigente en medio de nosotros. Nosotros no podemos ser ignorantes de lo que él está haciendo. No podemos ignorar o tenemos que ser súper despiertos sobre qué es lo que Satanás está haciendo, qué es lo que está intentando hacer. Me enojé con una persona en la iglesia. La persona me trató mal, o tal vez el pastor se descachó, o tuvo una mala actitud y me respondió mal, o no esperaba una respuesta de él. Iglesia, entiende que está el enemigo detrás de eso para hacerte enojar y alejarte, sacarte de los caminos del Señor. O sea, tenemos que estar atentos a las maquinaciones del enemigo, que él va a aprovechar nuestra debilidad para meterse. Pero si tú eres inteligente y ves que el diablo está detrás de todo eso, entonces tú dices, no, no voy a caer en las garras del enemigo. El domingo voy y saludo al pastor como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque fuiste más inteligente que el diablo. Jesús fue más inteligente que el diablo y no andamos nosotros como comiéndole cuento al enemigo en todo. Ay, sí, sí, no me quieren todos, soy una persona inservible y tenemos conversaciones con el diablo y aceptamos las verdades del diablo más que las verdades de Dios. Entonces no debes ignorar que tu enemigo está tratando de hacerte caer. Y cada vez que tengas la oportunidad, lo veíamos el domingo pasado, el sábado pasado, en el nombre de Jesús, resístelo. ¿Y qué hace el diablo? Huye. Y Jesús lo resistió y huyó con todo y muerte. Y veamos al último personaje, por supuesto el más importante en esta historia, que es Jesús. Jesús recibe el mensaje de María y Marta y dice, esta enfermedad no es de muerte, sino es para la gloria de Dios. Claro que sí amaba a Marta, claro que sí amaba a María, claro que sí amaba a Lázaro. Ellos podían contar con Jesús, pero todo en su humanidad, en la humanidad de Jesús. Recuerda que Jesús fue 100% hombre, así que sentía. En su humanidad él quería irse inmediatamente para donde Lázaro. En su humanidad él quería rápido correr a solucionar el problema a su hijo. Emocionalmente Jesús, si hubiera hecho caso a sus emociones, se hubiera ido el día en que recibió la noticia. Porque si había alguien especial en el corazón de Jesús, eran estos chicos. Sin embargo, Jesús no respondió a sus emociones. Esta fue la respuesta de Jesús en el 9 y 10. Dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. ¿Qué tiene que ver, Señor, esta respuesta con Lázaro y la muerte? ¿Sabes qué? Jesús estaba hablando metafóricamente. Él dice, he recibido luz del Espíritu Santo.
he recibido revelación y ya, ahora sí, es seguro ir. Definitivamente, Jesús no se movía por las emociones, sino se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Si hubiera vuelto en el momento inapropiado, posiblemente, ¿qué tal que lo hubiera logrado matar Satanás antes de tiempo? ¿Por qué no lo logró? Porque Jesús la tenía clara y no actuaba sin ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús siempre pedía la dirección del Espíritu Santo para cualquier cosa. Y esa es una enseñanza para nosotros. No nos guiemos por lo que nuestra emoción nos dicta o por la presión de la gente, sino por el Espíritu. Nuestras emociones quieren tomar el control de nuestras vidas, así como querían tomar el control de la vida de Jesús, pero Él no se lo permitió. ¿Qué hizo Jesús? Se dejó guiar por el Espíritu Santo, que lo guiara toda la verdad. Y Dios quiere lo mismo con nosotros, quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Dios quiere que caminemos en luz, pero muchas veces nuestras emociones nos hacen caminar en oscuridad. Necesitamos frenar, esperar en Dios, orar y esperar una respuesta de Dios. Hasta que no tengamos una iluminación, no avanzar. Estos tiempos de ayuno y oración es para aprender a depender de Dios y escuchar más su voz. Porque veo creyentes de la iglesia deciden terriblemente mal. Sus emociones son las que deciden. Es que me ama, es que prometió cosas, es que me dijo que soy linda, que soy lindo. Y sus emociones se remueven acá, pero no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Frenar, esperar en Dios y orar. Y Dios nos mostrará. Yo sé que sí, Dios te mostrará, porque a Dios le encanta que nosotros le pidamos dirección. Y Dios no quiere guiarnos al hueco, Dios quiere guiarnos a libertad. Tremendo. Cuando Jesús llegó, ¿qué hizo? Dice que lloró, porque Él se conmueve por nuestras necesidades, por nuestras debilidades, por nuestros dolores. Al Señor le entristece nuestros dolores. Jesús vio lo que la muerte había causado en esta familia. A Jesús le enoja la muerte porque no era el propósito de Dios. Cuando Jesús vio esto que trajo la muerte, dice que gimió, que lloró, porque Jesús ve la muerte como una enemiga. Al resucitar a Lázaro de los muertos, demostró que Él tenía poder sobre la muerte. Si tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre cualquier otra cosa. La Biblia habla de que el último enemigo en vencer será la muerte, porque la muerte es un enemigo. Nunca fue parte del plan de Dios. ¿Por qué siempre que muere alguien nos causa tanto dolor? No es la voluntad de Dios. Es una consecuencia del pecado para la humanidad. Pero llegará un momento en que ya no vamos a sufrir eso. Yo quiero terminar estos pensamientos con lo que lo que Jesús le dijo a Marta en 11, 25, 26. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá. No morirá. ¿Creen esto, iglesia? ¿Ustedes creen que tan pronto cierren sus ojos a esta tierra, cuando los vuelvan a abrir, estará la mano de Jesús extendida hacia ti diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor? ¿Creen eso? Eso es lo que nos sostiene como cristianos. No es San Pedro el que nos va a estar esperando allá con las llaves del cielo, como algunas creencias nos lo dicen. Es Jesús mismo recibiéndonos, diciendo: lo lograste. Ahora vas a vivir una vida sin muerte. No, muchos creyentes y aún no creyentes viven con temor a la muerte. Yo te digo, no le tengas temor a la muerte. Tenle temor a una muerte sin Dios, eso sí. Pero a la muerte como tal, no le tengas miedo, porque lo que viene después de la muerte será lo mejor. Pero tienes que en esta vida haber creído que Jesucristo es la resurrección. Si no creíste en Jesús como tu Salvador, entonces sí, debes tenerle temor. Pero yo sé que en este lugar hay un grupo de personas, y conectados también, que no le tienen temor a la muerte. Si le tienes temor a la muerte, es porque hay un problema en tu corazón. Jesús todavía no es el Señor de tu vida. Pero cuando Jesús se convierte en el Señor de tu vida, la muerte es solo una transición. No la anhelamos,
no la buscamos, pero cuando suceda, tenemos la certeza de que viviremos una mejor vida. Lázaro iba a resucitar de los muertos, pero años después iba a volver a morir. De hecho, se murió. Porque lo que Jesús quería demostrar era que Él es el dueño de la vida, de la muerte, y tiene poder sobre la muerte. Y ese enemigo será vencido y viviremos para nunca más morir. Si no crees esto, si te parece demasiado fantasioso, lo aceptamos. Pero es la promesa a que nosotros como cristianos nos aferramos. Son 100 años que Dios nos regala en este cuerpo, un cuerpo defectuoso, limitado, que se envejece, pero con la promesa de un nuevo cuerpo que durará para siempre, sin desgaste, sin cansancio. Y no va a depender de tus buenas obras, sino de lo que haces con Jesucristo en tu vida. ¿Qué pasó con los judíos? No creyeron que Él era Dios y decidieron matarlo. ¿Será que es el mismo caso tuyo? Jesús, bueno, Jesús fue un gran líder, Jesús fue alguien importante, pero Dios no. Y eso es lo que muchos van a pagar muy caro por esa creencia. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, no verás esa vida. Oremos, ponte de pie, por favor.